Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Netas madres, ¿qué cuentan? ¿Cómo va su día de hoy? ¿Están viviendo al 100% como lo hemos platicado en las otras entrevistas? Vida solo hay una y hay que disfrutarla. El día de hoy tengo a dos mujeres increíbles, sumamente sensibles, que te acompañan en el duelo cuando tienes una pérdida de un ser querido. Aquí nos acompañan María José Cueva y Poli Rodríguez, que se encuentran en la iglesia de San José María. De San José María. Santa Fe. Que está aquí en Santa Fe, muy cerca de Samara. Quien no haya tenido la oportunidad de conocer esta iglesia, no se la pierdan porque es preciosa. Y pues bueno, si están viviendo un duelo, no duden en buscarlas, porque yo creo que un acompañamiento de la mano de Dios puede ser una manera en la cual puedas sobrepasar este duelo, que como hemos mencionado, pues ese duelo no se puede borrar de un día a otro, pero sí puedes tener una compañía que te brinde una seguridad especial cuando te dejas guiar de la mano de Dios. Totalmente. Entonces, bienvenidas aquí en La Neta Madre. Muchas gracias, Graciela, por invitarnos. Pues me fascinaría preguntarles, yo sé que ambas traen la información muy fresca, no se vayan a pelear por contestar, ¿verdad? No se vayan a pelear por contestar, pero quisiera preguntarles, ¿cómo puede uno sobrellevar un duelo? Pues como bien lo mencionaste, o sea, el primer contacto es, o sea, pues digo, es la familia, ¿no? La familia es con quien se vive el duelo, ¿no? Y son nuestro principal apoyo, pero al final del día, o sea, como bien lo mencionaste tú, o sea, si no está Dios en nuestras vidas, o sea, es más difícil, ¿no? O sea, el camino se hace mucho más complicado, o sea, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. En cambio, de la mano de Dios, pues hay una mano protectora, una mano misericordiosa, una mano, un ser que nos quiere acompañar, que nos ama con todo el amor que no podemos ni siquiera imaginar. Entonces imagínate, o sea, en un momento donde estás tan vulnerable, que encuentres la mano de Dios ahí, ¿no? Al lado tuyo, o sea, acompañándote, obviamente, digo, también con las demás personas, tu familia, tus amigos, que son otros recursos que tenemos, ¿no? Pero sí hemos visto, tanto Poli como yo, la diferencia que ha habido en personas que tienen una fe fuerte, una confianza en Dios a la hora de sobrellevar el duelo. Y si no eres religioso o religiosa, ¿cuál sería el primer paso para aceptar a Dios en tu vida? Pues de alguna manera, hay mucha gente que no creen en la religión, ¿no? Pero yo creo que en un ser superior sí creen, ¿no? Entonces, agarrarte de esa fortaleza de un ser superior y confiar en que existe un ser superior que te puede ayudar. Maravilloso. Y entonces podríamos llamarle cursos, sí. En sus cursos puede ir gente que sea de distintas religiones, no nada más es exclusivamente para católicos. Sí, está abierto a cualquier persona. Damos unos cursos de duelos mixtos. Esto quiere decir que tenemos gente que tiene pérdidas de diferente tipo, ¿no? Pérdidas de esposo, de hijos, de hermanos, de divorcios. Últimamente con la pandemia hemos atendido a muchísimas personas divorciadas, pérdidas de trabajo o pérdidas de salud, ¿no? También hay mucha gente que a veces va porque tiene algún ser querido con alguna enfermedad crónica o con alguna o discapacidad. Es que la verdad es que engloba la tanatología y esto de los duelos al final es con cada pérdida, ¿no? Y tratamos de que están padres porque los manejamos en un ambiente de mucha confidencialidad, ¿no? Son unos grupos que la verdad son muy enriquecedores porque lo que los demás están viviendo puede ser parecido a lo que tú estás viviendo y entre todos pues se enriquece, ¿no? Se enriquece mucho lo que a ti te ha funcionado. Es un ambiente de mucha empatía donde la verdad es que empiezas a escuchar con el corazón. A veces vamos por la calle juzgando mucho con la mente y debería hacer esto, el otro. Y aquí es un lugar donde validas, ¿no? Cada emoción de lo que cada persona siente es completamente válida, ¿no? Hablamos mucho de este trabajo de emociones en el que pues, de chiquitos a veces nos enseñan que hay emociones buenas, emociones malas, y en el duelo a veces salen muchas de esas que podemos creer que son malas, ¿no? Como el enojo, culpa,
o sea, tratamos tristeza, que a veces dices, ay, esas emociones son malas, las quiero esconder. Y la verdad es que simplemente son, ¿no? Lo que hagamos con esa emoción es lo que va a estar bien o mal. Entonces trabajamos mucho con los participantes, el validar esas emociones, el trabajar, ¿no? Al final, como dices, el duelo es un proceso, ¿no? Y es largo y aparte es como una montaña rusa. Ahí tienes días buenos, días malos, hay fechas significativas que son muy duras, ¿no? Principalmente el primer año, por eso luego hay gente que dice, ay, bueno, ya sobreviví el primer año, ¿no? El primer día de la madre sin mi mamá, mi primer cumpleaños, la primera Navidad, o sea, hay fechas que son muy importantes, pero la verdad es que los invitamos a este curso, que la verdad es un curso que ayuda mucho porque vamos acompañando al doliente a lo largo del tiempo, que también la verdad es que hay muy poca cultura de duelo, Graciela, en México, por lo menos, ¿no? Entonces no sabemos bien acompañar a los demás, nos incomoda a veces el dolor del otro porque no sabemos qué hacer con él, entonces no sabemos qué hacer y acompañamos por muy poquito tiempo, ¿no? Las misas, cuando acaba de pasar la muerte, ¿no? O el suceso importante y después ya es como, ay, pues ya échale ganas, pues ya pasaron los meses. Y la verdad es que la persona empieza apenas a aprender a vivir con la presencia de ese ser querido, ¿no? Entonces es acompañar en ese proceso de cómo vivo sin esta persona que tanto quería, cómo entiendo tantas emociones que a lo mejor nunca había ni vivido, cómo puedo vivir todos estos duelos secundarios que a veces salen de una pérdida, ¿no? Porque hay veces que hay muchos duelos secundarios, por ejemplo, la pérdida de un esposo. A lo mejor la persona no nada más perdió a su esposo, sino ahora tiene que cambiar su rol y tiene que salir ahora a trabajar. Y para los hijos no nomás perdieron al papá, sino también a su mamá que estaba a lo mejor en la casa. Entonces se mueven muchos roles, se mueven muchas emociones y nos gusta como que centrarnos mucho en esto de las emociones para que aprenda la gente a trabajar el proceso de duelo, a trabajar estas emociones, aceptarlas, ponerles nombre. A veces también tenemos unas listas enormes de emociones que a veces encasillamos en una o dos y hay muchísimas, ¿no? Entonces aprenderles a poner su nombre para luego cómo integrarla con tus valores, con tu inteligencia y voluntad y decir, ahora, ¿cómo lo expreso de una buena forma? Porque eso es lo que va a estar bien o mal. ¿Cómo lo expreso? No tanto que la emoción sea buena o mala. Me fascina y me encantaría preguntarles, ¿ustedes han vivido algún duelo y es por eso que están dando estos cursos? Yo, la neta, era porque me moría de miedo de la muerte. O sea, le tenía mucho miedo a la muerte. Y entonces ahí empecé a tomar cursos y clases de tanatología. Me encantó. Luego, o sea, me metí más. Luego a logoterapia, porque también tiene mucho que ver, ¿no? Luego al final darle como un sentido a eso. Y luego, sí, más adelante he tenido, no sé, mi hermano se enfermó de cáncer. O sea, algunas otras cosas. Pero como empecé, fue más bien porque me daba miedo. O sea, me daba miedo la muerte. Muy chistoso. Yo, mira, sí tuve una pérdida, pero no me metí por la pérdida en sí, sino también como un poco cultura general. O sea, así como estudias, no sé, tomas clases de cocina, pues también un poco saber acerca de la muerte, porque algún día nos va a tocar a todos. Entonces me fui metiendo ahí y casualmente fuimos las dos coincidiendo en todos los cursos que nos fuimos metiendo y fuimos aprendiendo, ¿no? De la mano. Y lo que lo que yo fui descubriendo en la medida que íbamos tomando los cursos es que, o sea, vamos cargando con pérdidas. O sea, si haces recuento de tu infancia, pues a lo mejor primero se te murió una mascota, luego se te murieron, o sea, los primeros que se van siempre son los abuelos, ¿no? Que es lo que correspondería por edad, ¿no? No es una regla general que primero se vaya la gente mayor antes que la joven, ¿no? Pero cuando muere un abuelo, o sea, como de alguna manera fue hasta inclusive un tabú en mi familia hablar de la muerte, ¿no? O sea, como... Y yo creo que en muchas familias nos ha pasado lo mismo, que ves a tus papás vestidos de negro que desfilan a la puerta, no dicen nada y no integran a los niños en el proceso de duelo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de eso de mis papás, salir de negro y sabías que había pasado algo, pero no te lo comentaban, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es inclusive ahorita, hoy en día, o sea, enseñarles a los niños que la muerte es algo inminente en todos los seres humanos, ¿no? Que vamos todos para ese mismo camino y en la medida que nos vean a nosotros adultos entrar, o sea, a un velorio, o sea, dar un pésame, ellos van aprendiendo inclusive a acompañar, porque luego te topas con que no sabes ni qué decirle a la persona cuando llegas a un velorio, ¿no? Sí, completamente. Y como también ahorita me viene a la mente
que hay personas que dicen, ay, es que cómo, me viene, me acompaña, me ve como pobrecita de mí, ¿y por qué me tienen lástima? Y yo lo que pienso es, oye, es muy bonito que te acompañe, ¿no? Que la gente vaya, llámese compromiso, llámese lo que, cariño, llámese, pero que esté ahí presente y que te den un abrazo, es tan valioso decir, oye, está aquí, me está demostrando su cariño, aquí está, ¿no? Y creo que ese acompañamiento se agradece y es muy valioso en momentos tan complicados como puede ser la pérdida de un ser querido. Quizás, como bien lo mencionabas, Poli, de principio igual y una persona te puede acompañar en Galloso, en la misa, ¿no? Pero al final del día, tú tienes que buscar la manera de salir tú de donde estás metida, porque nadie más, la vida va a continuar, ¿no? ¿No? Si o sea, tus hijos, o si es tu esposo, o si es tu esposa, lo que sea, la vida continúa. Entonces, de pronto, es maravilloso tener este tipo de herramientas como las que ustedes nos están brindando el día de hoy para decir, ¿sabes qué? Me agarro de esto, ¿no? O sea, yo sé que si se murió mi esposo, yo sé que mis hijos tienen que trabajar, están en su vida, necesito una ayuda. Sí. Están mis hijos conmigo, me están acompañando, pero necesito algo adicional, necesito esta compañía donde yo pueda escuchar a alguien que está viviendo lo mismo que yo. Sí. ¿No? Y a veces nos hacemos como los fuertes por los hijos, y necesitamos un espacio donde podamos no ser fuertes, o sea, donde podamos decir, no estoy bien, o ya me cansé de ser la fuerte, ¿no? Porque al final, sí, a veces la sociedad exige mucho, o él échale ganas, o sea, de repente nos dicen cosas que dicen, ¿cómo? Se da cuenta que claro que estoy echando ganas, ¿no? Claro. Pararme y vestirme y estar aquí, pero quieren más de mí, ¿no? Como que la gente a veces no sabemos a veces acompañar y decimos a veces cosas que lastiman. Sí. Pero bueno, sí, sin duda yo creo que al estar viviendo un momento difícil y de duelo, también como lo platicábamos, o sea, nos ayuda a crecer como personas. También es una oportunidad para conocernos, para ser mejores, para crecer, para ver. En el curso mucho platicamos que a veces que te preguntas mucho el por qué en un duelo, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué? Y no tienen los por qué es una respuesta, ¿no? Entonces, más bien lo que nosotros las invitamos a decir es, el para qué que dices también es importante, pero a veces no lo vemos luego, sí, ¿no? Pero lo que sí tiene una respuesta es como preguntarte, ¿cómo quiero vivirlo? Hoy, ¿cómo lo quiero vivir? Y eso sí tiene una respuesta. Lo quiero vivir de manera positiva, no quiero victimizarme, ¿no? A veces podemos caer en eso de victimizarte. Quiero que esto me ayude para servir a los demás, salir de mí, ¿no? Porque a veces cuando vives una situación difícil, hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú y puedes, no sé, ser de mucha luz y de ayuda a alguien que a lo mejor está pasando por lo que tú pasaste y que tú ahorita ya lo traes pues más trabajado y entonces puedes acompañar de una manera más empática, o sea, que tu dolor pueda trascender. Y creo que eso es muy valioso. Creo que me encantaría que nos dijeran aquí en La Neta Madre, ¿cómo puedes acompañar a alguien que esté en duelo? ¿No? ¿Qué 3 cosas así importantes que se les vengan a la mente? Pueden ser 3 o más, pero las que consideren pertinentes, pero que pueda, pues que sea algo, porque luego no sabemos cómo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se le podría hacer acompañar a alguien y que la otra persona se sienta cómoda? Mira, la primera, yo creo que la más importante es escuchar. Ya no escuchamos, ¿no? O sea, vivimos un ritmo tan acelerado que no escuchamos a las personas y a veces lo que quieren es eso, es desahogarse y que tengan, así que vean en nosotros una oreja, ¿no? Por llamarlo así, neta, la orejota, ¿no? Necesitan desahogarse y que alguien los escuche, sentir que son comprendidos, que son validados, aunque repitan 20 veces la historia, ¿no? O sea, hay gente que necesita repetirlo 20 veces, pues la escuchas, ¿no? El estar ahí, lo que tú dices, muchas veces no necesitas ni siquiera decir nada. O sea, nada más tu sola presencia, aquí estoy, un mensajito, ¿no? O sea, hacerte presente. No es lo que la gente necesita, más que nada. O sea, y a la hora de dar un pésame o llegar con una persona que está en duelo, un abrazo. O sea, a veces nos trabamos, ¿no? Trabamos la lengua viendo a ver qué decimos y metemos las patas. O sea, ¿cuántas veces a la hora de dar un pésame dices lo que no querías decir? Dices, ¿cómo le dije esto, no? Nada más de un abrazo, ¿no? O sea, el que te vean aquí, que tú muy bien lo dijiste, ¿no? O sea,
la presencia de la persona, pero sobre todo escuchar. ¿Y cuánto duran los duelos? Por lo general, yo sé que cada persona somos diferentes y tal, pero no sé si estoy haciendo bien la pregunta, pero sanamente, ¿cuánto debería de durar un duelo? Sí, no hay un tiempo específico, como bien lo dices, cada duelo es único, entonces como que no nos gusta a veces decir un tiempo determinado. Obvio, cuando ya es muchos años, se vuelve un duelo patológico y ya no está bien, pero por lo general 1 o 2 años, depende mucho de los recursos internos y externos que tienes, ¿no? Para afrontar tu pérdida. Por ejemplo, si eres una persona que, no sé, hay una persona francesa que vive en México, que se le muere el esposo, o se le muere, por ejemplo, el hijo, ¿no? Y además tiene una pésima relación con su esposo, tiene muy pocos recursos, no vive en su país, claro, está peleada con, o sea, no se lleva bien con el esposo, se le muere su único hijo, ¿me explico? O sea, hay veces que tenemos menos recursos, en este caso son externos, pero también hay recursos internos como resiliencia, voluntad, o sea, muchos otros, y a veces también hay personas que tienen más recursos que otros, entonces yo diría que mucho depende el tiempo de los recursos internos y externos que tienes, pero un promedio pues, de 2 años. Si es, y son cíclicos, acordarnos que es como una montaña rusa y que un día puede ser bueno, otro día malo. Yo, en serio, netas madres, esto que dice Poli es tan cierto, y también se lo había comentado a María José, que de verdad es como una montaña rusa. O sea, yo nunca en mi vida había podido como de tener esta descripción de lo que era estar así como que arriba, o sea, ahorita así a flor de piel de que a veces estás triste, pero a veces tranquila, pero a veces dices, es que extraño su presencia, es que qué va a hacer sin su opinión, porque como dices, las piezas en una familia se acomodan de manera distinta, ¿no? Con mis hermanos, que nosotros somos 5, es como órale, ¿no? Sí. O sea, y algo que también me gustaría comentar es eso de las herramientas que dicen que se tienen, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la misa de mi hermano, yo te lo juro, claro que estaba muy triste y todo, ¿no? Y estoy muy triste, pero fue como, gracias Dios mío que tengo la familia que tengo. Gracias Dios mío. O sea, no podía dejar de agradecer y también de sentir esa felicidad y esa paz de dentro de lo malo hay cosas muy buenas, ¿no? Sí. Y como dices, la familia es algo increíble, ¿no? Yo sí soy muy apegada a la familia y tal. Yo entiendo también que hay personas que dicen que también los amigos se pueden volver familia y claro que 100%, pero la familia con la que has crecido desde chico tiene un peso importante, ¿no? Sí. Y poderlos utilizar en estos momentos complicados creo que es muy valioso. Sí, dicen que duelo compartido es duelo aminorado, ¿no? O sea, y hay veces que no, que cada uno está llorando en su esquina en lugar de todos juntos pues, compartir, porque también salen... Y es difícil en la familia porque, como dices, también se juegan roles diferentes y además cada uno va en diferente fase, ¿no? O sea, hay fases en el duelo y uno puede estar en shock, el otro puede estar en negociación, el otro puede estar enojado. Entonces también a veces, o sea, por ejemplo, cuando se muere un hijo con los papás, es difícil, ¿no? El hombre se va más al hacer, la mujer se va más al sentir, o puede llegar a haber como estos como miedos o problemas de comunicación en el que la mujer dice, oye, pues lo veo que está tan bien, que para qué le cuento que hoy estoy pésimo, ¿no? Y entonces se dan problemas a veces de comunicación, porque lo dicen, siento que me estoy separando de mi esposo un poco, porque no le quiero platicar y tirarlo, ¿no? O él igual, cuando él tiene días buenos. Entonces, sí, se vuelve algo difícil. Ahí lo que ustedes recomiendan sería la comunicación, ¿no? En dado caso que un hijo fallezca, que los padres se comuniquen y no traten de decir, ay, es que voy a hacer sentir mal a la otra y entonces mejor me quedo callado. Entonces, creo que eso es un gran tip que netas madres, si están pasando por ese momento, vale la pena tenerlo como muy en mente. Y Sí, y también como decían con los niños, o sea, los niños son muy inteligentes, se dan cuenta que algo está pasando y al no decirles, nada más les causamos como más ansiedad. Entonces, a su nivel, siempre decir las cosas, ¿no? O sea, la verdad, para que lo tengan claro, porque luego es peor esa ansiedad que generamos al no decirlos. Y además, ellos nos están viendo, somos su referencia en cómo vivimos el duelo. Entonces, al final, pues, también nos cae esa responsabilidad porque ellos no saben cómo se vive. O sea, voltean a ver a los papás para decir, ¿y esto cómo? Entonces, mucho depende de nosotros cómo lo vivimos, el que ellos lo vivan. Pero es bueno por eso tener a veces estos grupos
estos cursos donde te ayudas, ¿no? Sí. Porque es en grupo y sí se vuelve muy enriquecedor. Y para ti, María José, ¿qué es la muerte? Para mí la muerte es pasar de esta vida a una vida eterna, ¿no? O sea, digo, soy católica, sí soy apegada a la fe, entonces para mí es esta parte donde llego a una vida eterna, ¿no? O sea, encontrarme con Dios, ¿no? O sea, claro, o sea, si me gané el cielo, ¿no? Claro. Porque también así hay que hacer sus cosas para poder llegar al cielo, pero sí, la muerte es ese paso, ¿no? O sea, donde dejas de existir en esta tierra, pero tienes una vida eterna. Qué bonito. Sí, y es bonito verlo así porque cuando se muere a una persona, ves que luego dicen, ay, se vuelven angelitos, y así. No, al final son intercesores nuestros, muy cercanos ahora en el cielo, que están cerca de Dios y que ahora estando más con Él pueden, nos ayudan, interceden por nosotros. Y algún día, lo bonito de esta fe es que sabes que algún día te vas a volver a ver. O sea, que no es un adiós, es un hasta pronto, y que algún día te vuelvas a volver para toda la eternidad. O sea, creo que es un gran ¿Ustedes creen consuelo. en el alma? Sí. ¿Y en qué momento, cuando una persona está a 2 de fallecer o en fase terminal, en qué momento se desprende el alma? O sea, ¿en qué momento creen que sale el alma? ¿Al mismo tiempo que se muere el cuerpo o antes? Yo creo que al mismo tiempo, o sea, cuando deja esta parte de no funcionalidad del cuerpo, cuando deja de funcionar, es cuando se desprende, ¿no? O sea, digo, tenemos muy poca información. Sí. Realmente, Sí. o sea, es creencia, es lo que creemos, ¿no? Sí. Pero no hay algo por escrito que digas, bueno, o sea, salvo las personas que han tenido una experiencia muy cercana a la muerte y cuentan, ¿no? Pero así como datos científicos, creo que es bien difícil hasta para un médico detectar en qué momento dicen, o sea, que porque pesa menos el cuerpo, ¿no? Cuando se desprende el alma, Sí, hay teorías hay estas teorías, pero realmente Se fija más como en los signos vitales, sí, ¿no? Sí, yo creo que es cuando dejas de respirar, cuando el corazón deja de funcionar, cuando ya hay una muerte cerebral. En ese momento, pues, el cuerpo deja de existir, pero el alma sigue existiendo, ¿no? Y como dice Poli, digo, lo bonito es pensar de todas las personas que se fueron antes que nosotros, familiares, amigos, que vas a tener un reencuentro, ¿no? O sea, que tienes la posibilidad de volverte a encontrar. Sí. No, y lo que está padrísimo también es decir, qué padre que alguien que hayas querido tanto vaya a ser esa persona que te diga, vente para acá. Aquí, que te reciba. que te reciba. Entonces, eso es una manera muy bonita de pensar que cuando te vayas a ir, pues sabes que no te vas sola. Claro. Que va a estar alguien muy cercano a ti, que claro que tus abuelitos son muy cercanos, pero más un hermano o tus papás, o sea, de tu familia cercana, dices, qué maravilla, ¿no? Claro. No todo está perdido, ¿no? Sí. Y imaginarlo además ahorita bien, feliz, en paz, lleno de amor, como un ser de luz y de amor, ¿no? También eso como que da un consuelo, decir, ya no estás sufriendo, ya, como dicen, pasó mejor vida, está con Dios. Y ahí, estando con Él, nada necesitas, todo lo tienes, ¿no? Como decía mi mamá, una frase que me quedó como muy en la mente que mi mamá nos comentó es, Dios no se equivoca. O sea, a pesar del dolor de su hijo, mamá, Dios no se equivoca. Entonces, es una frase que digo, realmente las cosas son perfectas y se dan por alguna razón. Estábamos platicando, el alma le tocó, no fue cuánto tiempo vivió, sino cómo vive la persona, ¿no? Y eso es algo que también creo que está muy padre, invitarlos a cuestionarse, que no es tanto cuánto vivamos. Si vivimos 100 años amargados, pues mejor vivimos 5, pero felices, ¿no? O sea, o sea, profundizando eso, creo que hay varias cosas en las cuales nos podemos tener material para trabajar nuestro día a día. Claro. No, aparte el dolor te transforma, ¿no? O sea, tú decides hacia dónde vas. O sea, yo creo que quienes hemos tenido pérdidas, que yo creo que, o sea, si te pones a hacer un recuento contigo de tu infancia, hasta novios, perros, animales, lo que sea. Una amiga que te enojaste con ella en el colegio, ¿no? O sea, si has cambios tenido de casa, de ciudad, de colegio. O sea, inclusive cuando sales de la secundaria, la prepa y te vas a la universidad, ¿no? O sea, dejas muchas cosas en el camino, totalmente, ¿no? Esas son las pequeñas pérdidas que te van preparando para una pérdida mayor, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera es un aprendizaje y te va haciendo quién eres hoy tú. O sea, lo que has vivido, eres quien eres, ¿no? O sea, Poli y yo usamos
un pequeño video en el curso, que es el del arte kintsugi, ¿no? Que los japoneses van rellenando con oro las vasijas que se rompen, ¿no? O sea, y la hacen más hermosa. Entonces, estas pérdidas que hemos tenido, estos sufrimientos, este dolor que hemos padecido, pues de alguna manera es el determinante de quién soy yo. Entonces, con esas grietitas que hemos rellenado con oro, somos esas personas lindas, bellas que estamos aquí hoy sentadas, ¿no? ¡Qué padre! ¡Wow! Me encantó. Y es cierto, o sea, ya como que escuchándolo, es muy cierto que la vida es tan sabia que te va preparando para morir, ¿no? Y para la muerte no solo tuya. O sea, si te prepara para tu muerte, te prepara para la muerte de los demás. Claro. Entonces, el hecho de que tú día a día vayas teniendo esas pequeñas pérdidas, pues... Te prepara para unas más grandes. Claro. Para unas más grandes, ¿no? No, y me encanta lo que dices, que como que depende de nosotros, porque o te mueres de miedo, o sea, pasa mucho que si acabas de pasar por una muerte o una pérdida muy significativa, luego te da mucho miedo, te paraliza el miedo porque dices, no puedo ya permitir que me pase otra cosa. O sea, ya con trabajos puedo con esto como para ahora lidiar con más. Entonces... Es común que nos sintamos con miedo y vulnerables, pero es justo la invitación que tú estás haciendo, al revés, de decir, tan soy vulnerable, ¿no? La pandemia, por ejemplo, nos puso nos sabemos vulnerables, tan sabemos que todos vamos a morir, que más bien, ¿cómo quiero vivir? ¿No? Y disfrutar. Y también la gente que ya se nos adelantó, pues, ¿cómo nos quiere aquí? Tristes, deprimidos o honrando su vida. Y felices y agradecidos y dándonos cuenta que al final, si estamos hoy aquí es porque Dios quiere, ¿no? Y que la vida es un regalo, entonces sacarle como el mayor provecho. ¿Cómo puedes honrar la muerte? ¿Cómo piensan que se debe de honrar la muerte? ¿Como lo que dices en la vida, estando tranquilos y en paz? Sí. Bueno, y mucha gente hace fundaciones también, por ejemplo, a raíz de alguna pérdida. O sea, hay gente que lo lleva a más. Yo creo que estando en paz, feliz, haciendo lo pequeño en tu casa, porque también nos pasa que nos dicen, es que me gustaría hacer algo súper grande para honrar la muerte de mi hija, por ejemplo, y también le decimos, no es, o sea, poco a poco, ¿no? Porque también el tú echarle ganas todos los días, el estar con tus hijos, haciendo pequeñas cosas, pueden ser muy grandes, aunque a los ojos tuyos parezcan chiquitas, ¿no? Pero sí hay gente que lo lleva luego a otro nivel. Y María José y yo trabajamos en una fundación que se llama Acompaña, que es muy bonita, en donde justo unos papás sufren la pérdida de un hijo, de un accidente de coche, y se sintieron como tan acompañados que por eso quisieron como salir a ayudar a los demás para que se sintieran también muy acompañados. Y así, pues hay la Fundación para Niños con Síndrome de Down, o gente que pone su fundación porque su hijo se murió en un accidente que había tomado alcohol. Entonces luego también se hacen cosas increíbles y que ayudas a mucha gente con mucho alcance. ¿Y creen que el duelo de una pérdida así rápida sea diferente al duelo de una enfermedad que vaya creciendo paulatinamente? Sí. Mira, sea, ¿ustedes lo manejan diferente? Yo creo que una enfermedad larga te va preparando, ¿no? Sí. O sea, pero la muerte nunca va a llegar en un momento adecuado. O sea, siempre nos va a doler. A lo mejor estás cansada nunca de cuidar, estás listo para perder a alguien que quieres. O sea, te cansa el estar en un hospital, te cansa atender, te cansa muchas cosas, ¿no? El estrés de tener a alguien enfermo, ¿no? Pero nunca llega en el momento adecuado. O sea, yo creo que siempre nos va a doler. O sea tu mamá, tu hermano, quien sea, o sea, porque de alguna manera deja de existir, ¿no? O sea, ya no lo vas a tener ahí para consultar lo que tú me decías, ¿no? O sea, su opinión. O sea, queda en el aire, ¿no? Sí. Pero sí es diferente porque en un duelo anticipado ya vas desde antes empiezas a pasar por todas estas fases de duelo común, y en cambio a veces cuando es algo repentino, pues apenas empiezas. Es más o menos, se viven las mismas emociones y muchas de las mismas cosas, pero a veces en el duelo anticipado, por ejemplo, imagínate una señora que se le muere el esposo y que lleva cuidándolo mucho tiempo. Sí. O sea, ya vivió ese duelo con su esposo desde antes, y a la mera hasta puede ser ya también un alivio decir no verlo sufrir, estoy en paz, pero bueno, vienen otros retos, ¿no? Si era una persona, una mamá o una esposa que estuvo las 24 horas pegada a esa persona, hacemos luego unos ejercicios de un pastel. Imagínate, el pastel de esa señora era su día a día, todo el día dedicado a su esposo, ¿no? Se muere y hay que empezar a repartir esas rebanadas a otras cosas. Claro. Que no necesariamente te las va a poder dar tu hija que vive en Estados Unidos, pues esa te puede dar lo que te daba siempre, ¿no? Ahora le puedes decir, ahora tú ocupa todo el pastel, ¿no? Entonces, en el curso eso hacemos mucho, como reajustes, porque al final
pues eso es el duelo, un poco un proceso de hacer pequeños reajustes porque nos va cambiando la vida. ¿Y hay recomendaciones para las personas que viven con un enfermo ya bastante delicado de decir, oye, no dejes de hacer tus cosas? ¿Ustedes le recomendarían a estas personas que no se aboquen al 100% y que más bien distribuyan la responsabilidad entre varios para que luego no pase eso? O sea, de último momento que sea como, ¿qué hago? Si todo mi pastel era para atender a la persona y de pronto ya no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Ustedes sí lo recomendarían? Oye, pues si se puede, o sea, y si cuenta con el apoyo de la familia totalmente, porque al final del día el que está cuidando es el que se lleva se desgasta mucho. Se desgasta, ¿no? Emocionalmente, físicamente. O sea, hay que cuidar también ese cuidador primario muchísimo, porque... Pero que se deje cuidar. ¿Qué tal? Y él dice, no quiero, cuidando a la esposa, yo quiero estar al lado de ella o de todo el tiempo. Entonces, que tenga sus ratitos de buscar sus hobbies o, no sé, darse un paseo, ¿no? Algo que lo llene a través de vida, ¿no? O sea, por lo menos de descanso, ¿no? Porque cambiando de actividades es lo que también te da descanso. Muchas veces creemos que solo dormir, ¿no? Pero el cambiar de actividades ayuda a descansar. Entonces el cuidador principal necesita cuidados especiales, ahora sí, porque pues está al pie del cañón y sufriendo de primera mano todo lo que le está drenando el enfermo, ¿no? Porque son demandantes. Claro, totalmente. O sea que cuidador principal, si tú eres uno de ellos o una de ellas, vale la pena que te dejes ayudar, ¿no? Y que tengas algo, puedes, no sé, trabajar medio tiempo o tener un hobby o no, pero que algo para ti, ¿no? Porque si no, pues creo que ese pastel de un día a otro, pues es difícil luego buscar cómo reanudar tu vida. Sí, y trabajar ahí también la culpa, ¿no? Porque hay veces que la culpa es la que no nos deja, o es que yo debería de estar aquí, o es lo que debo de hacer, ¿no? El deber ser, a veces somos a veces muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y sí, yo creo que es importante la sociedad nos exige, ¿no? También. O sea, es mi mamá, entonces yo siendo buena hija me cuelgo ahora sí la medallita de tengo que estar ahí. Sí. O sea, ¿no? Y no soy capaz de ceder el tiempo. A lo mejor mi mamá tiene otras hermanas que pueden pasar un ratito y yo puedo aprovechar para hacer otras cosas, ¿no? Pero son también roles que nos ponemos nosotros mismos. Oye, o sea, y es como en los aviones, ¿no? Que luego te dicen, ponte tú primero la máscara de oxígeno y luego ayuda a tu hijo, ¿no? O sea, hay veces que no podemos dar algo que ya no tenemos. Entonces también todo depende. Cuando son enfermedades así, que son muy largas, ya no tienes la misma energía que tenías al principio, ¿no? Totalmente. Entonces, a veces que sí se necesita también cuidarse uno. Cuidarse y pedir ayuda. Y pedir ayuda y dejarse ayudar. Porque hay veces que no, también es difícil dejarse ayudar. Quiere uno ser el héroe y hacer todo y no. Y hay mucha gente que además seguro está como disponible y dispuesta a querer ayudar y no sabe cómo. O sea, a veces... Es decirlo. Es decirlo. Nos falta esa asertividad, ¿no? De poder pedir ayuda. Nos da pena, ¿no? Nos da pena decirle, oye, ¿te importaría quedarte, 2 horitas con mi mamá mientras yo voy al súper a, no sé, a pintarme la cana, lo que sea? O hasta un día. ¿No? Oye, a ver, vamos a rotarnos. Ahora tú un hermano, ahora tú otro. O ver como una tía, o sea, ver la manera de construir una red de apoyo para que no sea como la mano cargada nada más de una sola persona. Sí, eso es bien importante. Ay, pues qué padre, oye, qué buena plática, qué buena entrevista tuvimos el día de hoy. De verdad, muchas gracias por todos sus tips, por sus palabras, por estar aquí en La Neta Madre, que es la pura neta. Y no sé si quisieran dar un mensaje final para la gente que las está escuchando. Pues mira, me encantaría decirles que si tienen una pérdida y no saben cómo gestionarla, o sea, sí busquen ayuda, busquen en redes, o sea, generalmente también en las iglesias les pueden orientar, porque sí hay una gran diferencia, ¿no? No vivirlo solito. De por sí el duelo ya es algo solitario. Sí. O sea, porque tienes que trabajarlo tú solo, pero si alguien más te puede ayudar, ¿por qué no? Totalmente. ¿No? Padrísimo, mi Poli. Exacto, pues nada, invitarlos si están cerca de la zona de Santa Fe, nos encantaría tenerlos también en el próximo curso y que sientan que, pues sí, que no están solos, que vemos muchas personas que nos gustaría acompañar y ayudarlos en este proceso. Netas madres, no es malo pedir ayuda.
ya tienen la información, ahora ¿qué vas a hacer con ella? Está en ti querer buscar la herramienta que te pueda funcionar para vivir tu duelo. Y pues bueno, suscríbanse al canal si les gustó la plática y compartan, porque igual si a ti no te resuena la información, pues le puede resonar a alguien más y le puedes cambiar la vida. Miles de besos, que tengan un excelente día. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.